¿Qué tal, amigos? Tengan todos ustedes un excelente jueves, feliz mediodía, bienvenidos a Un Mundo de Economía. Hoy estrenándonos en este horario y en este día jueves como una segunda entrega. Fidel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Darcy, muy buenas tardes a todos ustedes. De ahora en adelante, como muy bien les comentaba mi compañera, nuestro programa Un Mundo de Economía estará al aire con ustedes en sus hogares los lunes y jueves al mediodía. Exactamente, es así. Así que de inmediato pues vamos a anunciar ya cuáles son los contenidos que vamos a manejarles hoy en el programa. Rápidamente. Cierto, la noticia económica de la semana pues sigue siendo el tema del dólar paralelo. Sí, el movimiento del dólar paralelo. Eso vamos a tocarlo en el primer segmento. En el segundo segmento que estaremos hablando en el diccionario económico sobre el dinero inorgánico. Un concepto y una práctica económica muy importante que tiene un impacto en la economía y que es necesario conversar. Y en la sección del tercer parte, Táchira y su economía, vamos a estar hablando de por qué el dólar Cúcuta se ha convertido en el marcador cambiario nacional en Venezuela. Es así, entonces, bueno, de inmediato ya vamos a dar inicio a la primera sección del programa de este mediodía. Más que una noticia, realmente es una preocupación día a día para todos nosotros los venezolanos, porque viene ascendiendo considerablemente el dólar paralelo. Si ustedes recordarán que en la semana comprendida entre el 18 de mayo y el 22, el dólar tuvo una subida que no fue fácil de pronosticar, inclusive por medio de lo que son firmas, bancos internacionales que vienen observando la economía nacional, así como economistas venezolanos y firmas especializadas al respecto. Vale recordar que para esa semana, en el lunes 18 de mayo, el dólar cerró en 310 bolívares para cerrar el viernes 22 de mayo en 421 bolívares con 45 céntimos, lo que equivale a un incremento de 7,2%. Y si hay que considerar sobre todo la brecha en el cálculo que hay entre el dólar oficial CENCOES de 6.30 y al cierre de ese 421,45 bolívares, el incremento fue de 6.589%. Pero vale preguntarse, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Por qué este incremento cada vez mayor del dólar libre o del dólar paralelo? ¿Por qué? Porque la oferta cada vez de divisas se está reduciendo mucho más y el gobierno ha optado por disminuir la cuota de dólares para las importaciones y cumplir con los servicios de pago de deuda que se vencen para este año de 10,46 millones de dólares. Millardos, perdón. Eso es correcto. Y las perspectivas a futuro, como lo están viendo ustedes en pantalla, son reportes de prensa. El dólar va a seguir escalando, es el estimado que se tiene, lo que implica en consecuencia y en sentido contrario que el bolívar va a continuar como moneda perdiendo valor en el mercado y perdiendo valor intrínseco como tal, como moneda. El Banco de América pues está calculando para finales de año que el dólar podría estar en 600 bolívares. Si uno observa el comportamiento de los últimos días, semanas, pues es fácil prever que efectivamente pueda llegar a final de año a tener un valor, de hecho, superior y muy probablemente muy superior al que estima el Banco de América. Sí, porque fíjate que las proyecciones que hace el Bank of America, Merrill Lynch, en su economista representante para Venezuela, como es Francisco Rodríguez, estiman que llegará a 600 bolívares al cierre de este año 2015. Considero yo, Fidel, que es una estimación bastante tímida, porque es una estimación, todavía no ha transcurrido el primer semestre de este año. Igualmente, sí, economistas como Alejandro Grisanti, de Berkeley, de la firma Berkeley en los Estados Unidos, representante para América Latina, él dice que si no se toman las medidas y las políticas económicas realmente acertadas para revertir esta situación, pues los venezolanos y sobre todo estaremos, dado que el gobierno todavía no vislumbra y no da una señal de cambios en la política económica, pues tenemos que estar preparados para seguir con una crisis económica bastante prolongada y bastante severa, más aguda, y a quienes afectará mayormente será a las clases más vulnerables, a los pobres. Eso es correcto. Vamos a ver a continuación un video de cómo nos está viendo los medios internacionales la situación venezolana. Por favor, corran video.
El dólar, el poderoso dólar, continúa su ascenso frente al bolívar. Sigue fluctuando por encima de las 400 unidades y algunos pronostican que para finales de 2015 podría llegar hasta los 600 bolívares por dólar. ¿Podrá ser? Lo analizamos. Imagínese que tiene $10,000 en el banco. Imagínese también que al paso de una semana le dicen que solo le quedan 7,500. ¿Qué haría? ¿O qué tal si le bajan el sueldo 25% de una semana a otra? ¿Seguiría trabajando? Estos son solo ejemplos, pero hay un país en América Latina donde esta es una realidad que sus habitantes acaban de experimentar. ¿De qué país se trata? ¿Ya lo adivinó? Efectivamente, se trata de Venezuela. Según reportes, del lunes 15 de mayo al 22, el valor del bolívar venezolano frente al dólar paralelo cayó en un 25%. 25% en tan solo una semana. Recordemos que el tipo de cambio oficial es de 6,3 bolívares por dólar, tipo de cambio que dista mucho de reflejar. ¿Y qué le pareció este análisis sobre todo? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Aquí hay que revisar las causas de fondo. Sí, por supuesto. Fidel. Sí, por supuesto. Y es un problema básicamente de demanda. En la actualidad, el bolívar tiene muy poca demanda en los mercados internacionales y es por eso, y sobre todo en los mercados fronterizos, y es por eso una de las razones, lo veremos dentro de un rato, lo hablaremos, de por qué el dólar Cúcuta está primando. La demanda por bolívares es muy baja. Entonces los mercados están inundados de bolívares que nadie quiere. Exacto. Y ahí el problema. Entonces el bolívar va perdiendo valor y el dólar va ganando valor. Tenemos una tabla en pantalla que refiere la caída del bolívar en el transcurso de la semana anterior, la semana pasada. Abrió la semana a 422, después tuvo un retroceso el valor, o sea, el bolívar ganó terreno frente al dólar, manejándose en 3.97, 3.43, etcétera, y cerró el viernes en 402. Hoy, jueves 4 de junio, a primera hora de la mañana, el dólar se estaba cotizando en los mercados a 422 bolívares exactos. Ese fue el primer valor de apertura. ¿Ven? Vamos entonces a ver el otro video para percibir lo que opinan economistas venezolanos. Está presente allí José Guerra en ese video. Lo que está ocurriendo con el dólar en Venezuela es la expresión del caos económico que vive Venezuela, un modelo económico disfuncional, un esquema socialista que está acabando con la economía, que está liquidando las capacidades productivas de la economía. Y obviamente la gente, ante una inflación de más de 150% este año, cuyas cifras el Banco Central no ha revelado, para que tenga una idea, la gente que nos está oyendo a nivel mundial, estamos a mayo, finalizando mayo, y no han publicado un dato de inflación de todo el año, ni siquiera de enero, febrero, marzo. No se conoce la cifra de la balanza de pago. Hay un oscurantismo absoluto en materia estadística. Pero la inflación es un hecho, entonces la gente se refugia en el dólar para cubrirse de la elevada inflación, en vista pues de que no hay alternativas de invertir en Venezuela, porque los derechos de propiedad están severamente cuestionados. Ahora, este dólar negro o paralelo, la pregunta que usted hace, ¿a dónde va a llegar? No se sabe. Por muchos, la mayoría pensó hace un mes que ese dólar no podía pasar de 200, subió a 300, la gran mayoría siguió pensando que no iba a subir de allí y llegó a 400 y se ha quedado bordeando los 400 bolívares por dólar. La impresión que tengo, o que tenemos la totalidad de los economistas venezolanos, es que de continuar el actual esquema de política económica en Venezuela, va a seguir escalando el dólar hasta llegar a un nivel que no se puede determinar con certeza. Exactamente, tal como lo ha dicho usted, y Muy lo claro. escucharon en la voz del economista José Guerra. Por cierto, él fue exdirector del Banco Central de Venezuela. No hay capacidad para proyectar, para imaginar en cuánto escalará el dólar paralelo al cierre de este año 2015. Un país que no produce. Bueno, seguiremos hablando sobre esta temática porque hay mucho para cortar. Vamos a cumplir con unos compromisos comerciales y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira.